654-321-15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321-15. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Chacra TV Noticias por la mañana. Como siempre, gracias por estar del otro lado acompañándonos. 15 grados la marca térmica en la ciudad de Buenos Aires, ya lo había dicho el experto en materia climática y responsable de En el Radar en Chacra Televisión. Habrá 1 o 2 días con una temperatura más que agradable en la ciudad de Buenos Aires, haciéndonos olvidar por algunas horas que estamos viviendo en invierno, pero luego vendrán las precipitaciones. Vamos a confirmar esto en un ratito nada más con los datos climáticos y además vamos a contarles qué está sucediendo en materia agropecuaria. Comenzamos con estos temas. Quiero agradecer a los que confiaron en nosotros, lo dijo el gobernador electo de la provincia de San Juan, Marcelo Orrego. En tal sentido, el gobernador electo habló desde el búnker de Unidos por San Juan, tras ganar una provincia donde ha gobernado el peronismo en los últimos 20 años. Estaba acompañado por Horacio Rodríguez Larreta y varios candidatos de Juntos por el Cambio. Sergio Massa sumó a Scioli como asesor especial en el Ministerio de Economía. El embajador argentino en Brasil trabajará ad honorem para fortalecer la agenda internacional del Palacio de Hacienda en un gesto del precandidato a presidente de Unión por la Patria destinado a cerrar todas las heridas políticas que puedan afectar su estrategia electoral rumbo a las PASO, según señalan los analistas. En el mes de mayo repuntaron las importaciones de fertilizantes. La importación de fertilizantes empezó a mostrar un leve repunte en el pasado mes de mayo, aunque continúan por debajo en relación con 2022. Las últimas lluvias impulsaron la siembra de trigo, que de acuerdo con las estadísticas públicas y privadas oscila entre las 6.100.000 y 6.500.000 hectáreas. Recordemos de todos modos que el día viernes la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio a conocer una estimación en la cual recorta unas 100.000 hectáreas destinadas a la producción de trigo, porque hay zonas centrales del país donde todavía no hay humedad suficiente, en tanto que la Bolsa de Comercio de Rosario recortó en 200.000 las hectáreas que se implantarán con el cereal en esta campaña. El tiempo central para todos nosotros en la ciudad y en las zonas productivas. Comenzamos. Los datos, como siempre, en este caso del Servicio Meteorológico Nacional. Mayormente nublado en la mañana con un promedio de 14 grados que ya hemos superado. Estamos en 15 grados centígrados. Hacia la tarde, mayormente nublado, 21 grados la temperatura prevista y a la noche 18 grados la marca térmica, parcialmente nublado. Y en los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional está previendo para el martes nublado, 16 la mínima, 22 la máxima. Para el miércoles, tormentas aisladas, 15 grados la temperatura mínima esperada, 19 la máxima. Para el jueves, parcialmente nublado, 11 grados la temperatura mínima pronosticada, 16 la máxima. Vamos a ver ahora cómo cerró la última rueda de operaciones en los mercados financieros. El dólar oficial para la compra 260,16. Para la venta 270 pesos con 16 en alza. El dólar informal para la compra 489 pesos, para la venta 494 pesos. El dólar mayorista para la compra 256 pesos con 30, para la venta 256 pesos con 70, todo tendencia en alza. En tanto el euro para la compra también alcista cerró en 280 pesos con 06, para la venta cerró en 280 pesos con 22 centavos. Elecciones en la provincia de San Juan. Se rompió con la hegemonía de más de 20 años que ha tenido el peronismo en esa provincia del Cuyo. Quiero agradecer a los que confiaron en nosotros. Esto lo dijo el gobernador electo Marcelo Orrego de Juntos por el Cambio. Habló desde el búnker de Unidos por San Juan, luego de ganar una provincia donde, como decíamos, gobernó el peronismo los últimos 20 años. Llegó allí para acompañarlo Horacio Rodríguez Larreta y varios candidatos de Juntos por el Cambio. Sergio Uñac, el hombre que gobernaba la provincia de San Juan, reconoció públicamente la derrota.
De San Juan nos vamos a la provincia de Entre Ríos. Allí el gobernador de ese territorio habló sobre la emergencia agropecuaria. Estuvimos como seguimiento de todo lo que se viene abordando en materia agropecuaria por los efectos que ha producido la sequía en nuestra provincia, poder firmar un convenio de transferencia en una parte de 800 millones de pesos, de los cuales 400 esta semana están llegando, para poder seguir asistiendo a los productores que fueron damnificados con la sequía que ha golpeado muy fuerte a nuestro sistema productivo entrerriano. Por otra parte, también en este sentido, desde la provincia estamos anunciando que vamos a prorrogar la emergencia agropecuaria, de modo tal que en estos tiempos que es necesario reconstruir el capital de trabajo para hacer frente a la nueva campaña de siembra y poder tener como previsión para el año que viene una buena cosecha, es necesario lograr medidas de este tipo paliativas para que se puedan implementar fuertemente en estos momentos. Bien, en lo que respecta a la aduana, ¿en qué se trató la reunión? Analizamos la situación de los 3 pasos fronterizos fundamentales que tenemos con Uruguay, la aduana de Gualeguaychú, la aduana de Colón y la aduana de Concordia, y fundamentalmente evaluamos la situación de la aduana de Concordia, en particular con la puesta en marcha de la obra y cómo va a impactar en un mediano y largo plazo el funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Concordia, que se está desarrollando con fondos financiados del BID. Analizamos la situación de cómo va a impactar en la región ese nuevo hub que va a tener la provincia y fundamentalmente desarrollamos una tarea vinculada a todo lo que tiene que ver con la trazabilidad del comercio exterior con el país vecino. Bueno, también hablamos a la reunión sobre la gestión que estuvimos por la restitución de las exportaciones avícolas a China. Recordemos que en la primera semana de junio el ministro Massa encabezó una misión comercial a la República Popular de China que llevó varios temas de interés, tanto lo financiero como lo económico. Lo económico, la prioridad, y en lo productivo, la prioridad fue el restablecimiento de las exportaciones avícolas. La verdad que el ministro haya tomado este tema fue realmente muy positivo, ya que estábamos en una situación de inmovilidad. A partir de ahí las autoridades sanitarias, de lo que es sanidad animal de la República de China, empezaron a generar condiciones favorables para el restablecimiento de las mismas. Y el ministro le estuvo contando cómo se llevaron adelante estas charlas, estas reuniones, y como producto de las mismas, para mediados de julio ya está programado un viaje de las autoridades de SENASA para poder plasmar este logro que se pudo alcanzar en la visita del ministro, que es destrabar esta inmovilidad en cuanto al restablecimiento de las exportaciones avícolas. Bueno, escuchábamos al secretario de Agricultura, Juan José Bailo, junto también al gobernador de la provincia de Entre Ríos. Chacra 360 Continental es el magazine agropecuario de los sábados que en esta oportunidad nos permitió conversar con un hombre como Roberto Bisang, de una vasta trayectoria en materia económica, dado que es docente universitario en la Facultad de Ciencias Económicas, entre otras de la Universidad de Buenos Aires, un hombre que además conoce fuertemente el sector agropecuario, fue el responsable del Censo Nacional Agropecuario oportunamente, del área de estadísticas productivas del INDEC, y le preguntamos, frente a las próximas elecciones y al rol que ha quedado de manifiesto frente a toda la sociedad que tiene el campo como producto de la sequía y el aporte económico que quedó evidenciado hacia el sector agrobioindustrial, ¿qué es lo que en concreto el sector, insisto, agrobioindustrial le puede aportar a una Argentina del futuro? Muy buena la pregunta y muy buena la perspectiva puesto a futuro. Básicamente porque la Argentina necesita imperiosamente encontrar un nuevo modelo de desarrollo. Yo creo que y esto es el primer punto que quiero marcar para poner el ámbito en el cual va la respuesta, yo creo que la Argentina tiene un aparato productivo que es fruto de 50 años de acumulación de sectores, regulaciones, desestructuraciones productivas, etcétera, etcétera, que hoy por hoy no le da respuesta a 3 o 4 cosas que le pide la sociedad. Le pide empleo digno, le pide dinamismo tecnológico, le pide un balance comercial equilibrado, le pide una localización de la actividad económica un poco más sensata que agrupar el 90% de la gente en 3 conurbanos. Entonces, primera cosa,
el modelo o la estructura productiva que tiene la Argentina está reclamando una revisión sustantiva, porque no está dando respuesta a lo que la sociedad le está pidiendo. No sé si he sido claro en eso. Clarísimo, clarísimo. Entonces, en esa visión, generalmente el grueso de la sociedad le asignó y le asigna a lo que llamamos el campo dos roles fundamentales, altamente pasivos. Primero, provéeme la mesa de los argentinos lo más barato posible, juntame la mayor cantidad de dólares posible. Y el resto se encarga la naturaleza y con una cosecha nos salvamos. Esa es la imagen que tiene la sociedad de lo que es el sector agropecuario en esa vieja mirada de la estructura productiva. Déjeme decirle que yo creo que hay tres roles nuevos que, aún con todos los palos en la rueda que tiene esta actividad, se han empezado a armar adentro del agrobioindustria. Primer rol que no estaba en el mapa, se volvió un generador de ocupación y empleo. O sea, en Argentina hoy, de las 14 millones de personas que trabajan a mano alzada, hecha el número, 60% está en servicios. De lo que queda del sector productivo, la mitad es agrobioindustria. O sea, como dirían los chicos, es una bocha de gente que trabaja en el sector agrobioindustrial. Esto que trabaja en el sector agrobioindustrial, y como hacia la segunda parte de la explicación me extiendo acá, quiere decir que está involucrado en la producción de genética, de semillas, el transporte, la producción de fertilizantes, herbicidas, etcétera, etcétera. O sea, el campo antes del campo. Después está en lo que podríamos llamar la producción in situ sobre terreno, que muchas veces no es realizada por gente que vive en el campo, sino por contratistas que viven en los pueblos. Digo, Karina, no se le escapa que uno va por los caminos rurales y tiene que bajar la velocidad porque aparece una tremenda máquina con que le ocupa buena parte del camino, que va de campo en campo haciendo labores, etcétera, etcétera. Tal cual. Entonces, contratistas. Ese segundo bloque es importante, y el tercer bloque de empleabilidad es importante, son las primeras transformaciones industriales que en muchos casos están teniendo lugar a veces en el campo, a veces en la ciudad y a veces en lo que, y esto es de olfato nomás, Karina, ¿sí? Nosotros vemos en los famosos cruces de ruta de las ciudades y pueblos medios del interior, donde tiene una planta de alimento balanceado, un silo, una moledora de granos, una plantita de biodiesel, y al lado de eso vienen los galpones de pollo, los criaderos de cerdos, ahora de manera muy dinámica, y los feedlots. O sea, el mundo de la transformación de la proteína verde en la proteína roja. Esa es una industria que está naciendo y que forma parte de la explicación de por qué el sector agrobioindustrial se ha vuelto un generador de empleo sustantivo. Dicho lo cual, quiero decir también lo siguiente para poner las cosas en su justo término. Eso no quiere decir que, por lo que observamos, sí, es la solución instantánea e inmediata a la desocupación, que en muchos casos, lamentablemente, lleva 2 generaciones de algunos lugares del conurbano bonaerense, rosarino o cordobés. Es decir, está haciendo falta el tendido de los puentes para descentralizar la población, porque usted escuchará que mucha gente de campo dice, no consigo trabajo, no consigo gente que me haga el trabajo. Y la segunda, el segundo comentario, de récord,
No, porque los planes de trabajar distorsionan, etcétera, etcétera. Bueno, más allá de la segunda afirmación. La primera es cierta. Y usted en la otra punta tiene gente que durante una o dos generaciones o no tiene un trabajo formal o tiene dificultades de empleo. Ahí hace falta el arte de la política pública. ¿Se entendió hasta acá? Perfectamente. Segundo tema. En ese modelito que yo aviesamente le pasé por la ventana de el agro ahora subcontrata una gran cantidad de servicios, compra una buena cantidad de insumos, realiza actividades netamente industriales adentro de la propia chacra, lo que usted está generando ya no es un modelo de reproducción simple atado a la naturaleza. Lo que está generando es un tramado que se asemeja bastante a una fábrica a cielo abierto pero puesto en el campo. O sea, cuando uno mira lo que hace gente que hace maíz y luego, y para hacer maíz realiza 70 o 80 pasos técnicos con una precisión importantísima para juntar 120, 130 quintales de maíz por hectárea. Eso es de una precisión que lleva a pensar que estamos en perspectiva de pensar que esto es una fábrica a cielo abierto. ¿Cuál es el resultado de eso? Yo diría dos. El primer resultado es que el agro dejó de ser un proveedor exclusivamente se dedica a alimentos. Eso ya es más del pasado. Ahora se dedica también a generar energía de manera importante, servicios ecosistémicos como captura de carbono, y estamos en los inicios de los primeros desarrollos de biomateriales. O sea, para cerrar este segundo punto, el agro no solo complejizó su función de producción, técnicamente hablando, sino que además amplió el mix de productos. Claro. E incursionó crecientemente en algo que está más cercano de la industria que de la reproducción simple de tirar una semilla y que reproduzca naturalmente. Moraleja de este segundo punto: el agro tiene un fenomenal efecto multiplicador sobre el resto de la economía. ¿Se entendió esto último? Perfectamente. Es muy importante esto, porque si usted va, vamos a ponerlo de manera chabacana, aprovechando que es sábado a la mañana y estamos distendidos. Si llueve bien en la ventana de floración del maíz cerca de Pergamino, usted no consigue un restaurante un sábado a la noche en Pergamino. Claro. Y las gomerías están llenas. Sí, y los talleres. Los talleres están a cuatro manos. Eso es la visualización del efecto multiplicador que no está en la cabeza de los economistas profesionales que están más matrizados con la visión pasada de la industria metalmecánica y menos con esta última visión. Déjeme decirle además que me quedan dos argumentos para ver qué cambió. Cuando pensábamos en los 60, 70, la ocupación del territorio, pensábamos en hay que hacer regímenes promocionales favoreciendo determinadas industrias para ocupar el territorio. Sí. Ya sé que a la audiencia se le viene a la cabeza la palabra régimen de Tierra del Fuego. Sí. Eso ha salido un poco caro, sale. Y la alternativa que le queda es que la posibilidad de anclaje en el territorio de gente para que no migre de los pueblos pasa por la agrobioindustria. Eso es un fenómeno o un proceso que no lo habíamos tenido en cuenta en los 60, 70, o era secundario y ahora se vuelve crucial en vista del problema sustantivo que significa la existencia de conourbanos atravesados por la pobreza y perforados por la plata de los narcos.
Entonces ahí hay otra función esencial de la agrobioindustria futuro. Y finalmente, ¿me escuchás? Atentamente, sí, sí. Finalmente, siempre, porque si no me termino hablando a mí mismo. No, lo estamos Finalmente, digo, siempre pensamos que, y esto es notable porque en la calle ahora pasa lo mismo. Uno para a un pibe y le pregunta, decime al toque, ¿qué te sugiere la palabra tecnología? Y le dice iPhone. Claro. Nadie le dice semilla. La idea, ahí está, bien pescada al aire la sugerencia. Tiene la idea de que tecnología va de la mano de la electrónica. Bueno, déjeme decirle que hay toda una convergencia entre la microelectrónica y la biotecnología avanzada aplicada a los procesos de producción agrobioindustriales. Eso va desde las semillas modificadas genéticamente a la producción de microorganismos aislados para favorecer y mejorar la fotosíntesis y, mucho más importante, para purificar y transesterificar aceite crudo de soja y convertirlo en biodiesel, claro, o para distintos usos de alimentos probióticos y nutracéuticos. Moraleja de este cuarto punto. El agro es un notable vector tecnológico que se difunde no solo sobre la producción agraria o pecuaria, sino que empieza a ser utilizada por otras plataformas productivas. Digo, para poner un ejemplo, ¿se acuerda de la yegua cuartetera? Sí, por supuesto, que fue clonada. ¿De la yegua cuartetera o de los clones? No, de sus clones. De la ¿Sabe? Voy a contar un dato. Murió Cuartetera hace muy poquito, ¿sabe? Un dato triste, pero murió Cuartetera, la emblemática yegua de Cambiaso, que fue clonada, y él jugaba con tantas cuarteteras, ¿no?, que tenían otro nombre en su partido, pero bueno, le ha hecho un homenaje y todo, porque ha sido parte de la historia de este gran campeón del polo argentino. Perdón, paréntesis, discúlpeme. No, paréntesis muy pertinente. ¿Por qué? Porque los equipos técnicos que hacen ese tipo de desarrollo dominan una serie de técnicas que también son utilizadas en fertilidad humana. Claro. Y dominan otro conjunto de técnicas que son aplicables a reproducción en clonación vegetal. Y dominan otro conjunto de técnicas que son para la reproducción de determinadas enzimas que generan medicamentos genéticamente perfectos, adaptables al género humano. O sea, así como en la década del 60 lo que se usaba en una fábrica automotriz después permeaba tecnológicamente y generaba lo que los economistas diríamos una externalidad positiva sobre el resto del tramado económico, el campo empieza a generar desde los conocimientos biológicos, el campo y otras actividades, obvio, sí, plataformas de uso común. Último corolario y ejemplo en este bloque de la charla. Fíjese que Argentina no perdió la carrera en el diseño de alguna vacuna contra el COVID, y menos contra el SARS, porque tenía esa capacidad instalada en el Malbrán, en el INTA, en algunos laboratorios privados, todos esos emparentados directa o indirectamente con lo que nosotros llamaríamos el campo extraordinario. Hago síntesis. Genera más empleo, tiene efecto multiplicador, que es tan o más importante que generar empleo, capacidad de arraigar a la gente en el territorio y los primeros indicios de conformar plataformas tecnológicas comunes a varias actividades. ¿Usted se imagina, Karina, si le sueltan el freno de mano que tiene esta actividad? Le preguntábamos entonces a Roberto Bisangue en Chácara 360 Continental y dio un detalle muy puntilloso de cada uno de los aspectos a través de los cuales la agroindustria puede aportar
al Estado, a la República Argentina, a lo social. Pero también hablamos con quien es el titular de la cartera agropecuaria de la provincia de Córdoba sobre precisamente cuál es el aporte que en una próxima gestión puede hacer el campo y sobre qué debe una próxima gestión al frente del Gobierno Nacional tras las elecciones de este 2023 tener en cuenta como prioridades para el campo. También le preguntamos sobre la siembra de trigo de esta campaña. Bueno, yo creo que hay que seguir construyendo la plataforma pública-privada que es la que legitima las políticas. Entonces todo ese desarrollo que nosotros venimos contando fue fruto de esa confianza y esa relación que pudimos hacer entre el sector privado y público, que han legitimado las políticas, después institucionalizado a través de leyes las mismas para que pasen a ser políticas de Estado, que perduren en el tiempo más allá de quién tiene responsabilidades coyunturales en el gobierno. Y para adelante yo tengo dos temas que los vengo hablando y planteando, y seguramente en el futuro, ahora que la gente nuevamente nos ha legitimado en la provincia y en la gestión, son dos temas que uno es la gestión del riesgo agropecuario, que creo que quedó a las claras que con esta sequía dejó muy vulnerables sobre todo aquellos que han invertido y bueno, la sequía en muchos de los casos, más allá de la asistencia que pudimos darle a través de las leyes de emergencia, no han resuelto la pérdida que han tenido. Entonces, productor que pierde, productor que entra en dificultades y se genera, inclusive en muchas producciones, el riesgo de que se retiren de la actividad. Por eso que me parece que armar una buena política en la gestión de riesgo agropecuario se hace una cuestión prioritaria y nosotros lo hemos puesto en la agenda para avanzar. De hecho, estamos ya trabajando con distintas empresas vinculadas al área, técnicos en la materia, gente especializada, para poder cerrar un producto que sirva realmente y sea de utilidad para los productores. Y el otro es también aumentar el área bajo riego. Si bien Córdoba tiene dificultades en materia hídrica, tenemos un mapa hidrológico que podríamos triplicar la superficie que hoy está bajo riego, y eso le daría mucho más certeza, seguridad y previsibilidad al productor. Así que si vos me preguntás en lo inmediato, más allá de consolidar todo lo que venimos haciendo, me parece que hay dos temas que son fundamentales, prioritarios y que queremos llevar a la práctica y concretarlo lo más rápido posible. Lo traigo al presente. Se estimó durante un largo periodo que este año sería niño y tendríamos una mejor campaña triguera. No está pasando en Córdoba. No. ¿Sigue sin llover en las zonas productivas trigueras? Totalmente. Bueno, sabés que yo cuando se perdía la cosecha gruesa, o iba a ser una cosecha gruesa con bastante dificultades, con la mesa de enlace, ya pensábamos, decía, al productor hay que darle una revancha, la posibilidad de que siembre cultivo de invierno y sobre todo trigo. Pintemos nuevamente de Córdoba, de verde, decíamos en ese momento. Para eso habíamos planteado una serie de ayudas, de financiamiento para poder sembrar trigo sobre todo. Bueno, ¿qué pasa? Necesitábamos algo que era fundamental, que tuviéramos perfil de agua en el suelo, que lloviera. Eso no ocurrió, ocurrió en algunas zonas muy puntuales, con lo cual hoy vamos a tener primero un área sembrada muy disminuida con respecto al trigo, y obviamente eso va a generar dificultades. Si bien Córdoba no es una provincia triguera por excelencia, lo veíamos como una chance de desquite y revancha del productor. Bueno, la verdad que esto que decías vos, los pronósticos nos decían que el niño iba a venir rápidamente, todos los pronósticos decían así, los que saben y están en la materia también, y estamos esperando todavía. Bueno, el corrimiento de todos estos plazos, de todo este diferimiento de la lluvia, obviamente va atenta contra esta inquietud que teníamos, esta ilusión que teníamos de darle posibilidad al productor de tener su desquite a través de la siembra de trigo. Hacemos aquí una pausa, enseguida regresamos con más información. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos.
A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Una nueva mañana comienza. Y es natural lo que es parte del día a día. Es natural ser digital. A tu manera, a tu tiempo. Para conocer mejor el campo y ver el cultivo crecer. Digital para ser más eficiente. Para producir más. Para sembrar y cosechar. Es natural ser digital. Para el pequeño, para el mediano y para el gran productor. New Holland. Digital como necesitas. Digitales como vos. Chacra 360 Continental, el magazine agropecuario de los sábados. En vivo de 10 a 13. Escuchanos por Cadena Continental y radiochacra.com. Miranos por Chacra TV. Chacra 360 Continental. Chacra TV, el primer canal de noticias del campo. Seguinos en el canal 429 de Flow, Cablevisión Uruguay, Personal Paraguay, Cotas de Santa Cruz de la Sierra y cable operadores del interior del país. Tan esencial como el agua. Nutrientes para crecer con la potencia de la tecnología. Todo el nitrógeno y el azufre necesario para un trigo sano, fuerte y parejo. Azufre residual en el suelo para asegurar la mayor rentabilidad en la soja siguiente sin necesidad de una nueva aplicación. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. Jornada Campo del IPCBA en Nogoyá, Entre Ríos. Agregando valor a los terneros. Jueves 6 de julio, establecimiento La Tacuara. Bajada Destacamento de Policía Entre Ríos, Ruta 12 en Nogoyá. Entrada gratuita, cupos limitados, participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Volkswagen. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión.
Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con sede. La directora ejecutiva de AFOA, Claudia Peirano, conversó con Chacra TV Noticias respecto de una temática que por supuesto subyace hoy frente a cada propuesta que escuchamos de los candidatos a la presidencia de la Nación, ocupar algún rango ejecutivo o legislativo en los próximos 4 años, en el próximo periodo electoral. A ella le consultamos cuáles son las prioridades que deberá tener en cuenta cualquiera de estos candidatos que se exponen ante la población en general y ante el campo en particular. Pero además les preguntamos, cuando se habla habitualmente del mercado de carbono, ¿en qué punto estamos? Si efectivamente representa una oportunidad y si tenemos la legislatura pertinente para que efectivamente sea una oportunidad. La primera medida es facilitar y armar los equipos de diálogo entre el sector productivo o el sector agrobioindustrial y el sector político. Si la experiencia de hoy, de este primer seminario de Barbechando, la experiencia que mostraron los brasileños, la experiencia que nosotros tenemos a través del CAA y de distintas plataformas de diálogo privado, muestran una madurez muy importante de todo el sector productivo, con una mirada responsable con respecto a cuáles son las medidas que se requieran para que Argentina pueda crecer en forma importante en todo el sector agrobioindustrial. Y te digo una cosa, el mundo está esperando esto de nosotros, lo charlábamos con los brasileños. Hoy, desde un punto de vista geopolítico, los problemas, digamos, son el cambio climático, pero el cambio climático y la guerra sobre 2 puntos que afectan a la geopolítica: los alimentos o el acceso a los alimentos y a la energía. Argentina se puede posicionar en esto. Argentina y Brasil estábamos viendo, nos podemos posicionar como Mercosur y como Latinoamérica, como bloque, para ser de una manera responsable parte de la paz del mundo. O sea, de ser proveedores responsables en estos 2 grandes elementos. Y ahí pongo mi corazoncito también forestal, en donde Argentina no ha crecido como han crecido nuestros vecinos. Tenemos todavía todo el potencial por delante, lo estamos demostrando ahora con inversiones muy interesantes que se están produciendo, pero que son nada más que, digamos, las señales que podemos dar muchísimo más. Entonces, para el próximo gobierno, el primer mensaje es que en el diálogo público-privado es donde se van a encontrar las soluciones para la coyuntura, para el mediano plazo y para el largo plazo. Es juntos. Me permite una pregunta más. Todos los candidatos hablan del gran potencial que tiene la Argentina en 2 mercados, uno el del litio y el otro el de carbono. ¿En qué estadio estamos con relación a ese tema? Bueno, sí, justamente otra de las charlas que tuvimos hoy muy interesante fue el Carbon Forum, en el cual muy interesante se mostró al sector público, a los representantes del Ministerio de Ambiente, a distintas partes privadas, muy activo la gente de México, de Colombia. Y lo que se ve y lo que se muestra es que el carbono es un atributo más, es una commodity más dentro de todo lo que es, digamos, estos mercados o estos productos y bienes. En este caso es un servicio que se puede medir y se puede comercializar. ¿Y cuál es la importancia de esto? Esto está vinculado a lo que es el cambio climático. El cambio climático está vinculado directamente con los gases de efecto invernadero que están presentes en la atmósfera. ¿Cuáles son los mecanismos como para reducir esto? Bueno, un mecanismo
que ayuda a, digamos, alinear conductas, alinear inversiones, alinear cosas, es gestionar el carbono. Y una forma de gestionar el carbono es a través de estos mercados de carbono. Aquellos que lo pueden tomar, que lo pueden reducir, y aquellos que emitiendo, que pueden reducir sus emisiones y necesitan, digamos, ese carbono que se puede mitigar, que se puede absorber para poder resolver lo que son sus emisiones de carbono. Estábamos viendo justamente en este seminario que a partir del año próximo todas las empresas que son públicas, que están en el SEC de Estados Unidos, tienen que empezar a informar sobre su huella de carbono y cuál va a ser su política para reducir esa huella de carbono dentro de su empresa. Esto abre, digamos, un panorama muy distinto y muy prometedor con respecto, por eso es que todos están mirando, bueno, ¿y esto cómo se hace? Nuevamente, el carbono pasa a ser un commodity, un atributo que se empieza a medir, que se empieza a gestionar, y ahí nuevamente el sector forestal y toda la forestoindustria tienen mucho para aportar como, digamos, lo que son soluciones basadas en la naturaleza, que recientemente Naciones Unidas ha emitido un comunicado indicando que las soluciones basadas en la naturaleza, en donde la forestación, los bosques y demás son, digamos, la parte más importante en esto, hoy por hoy son la solución más confiable para este tipo, para atender este problema acuciante que tiene el mundo, como es disminuir esta transformación tan importante que estamos teniendo con el cambio climático. Conversamos con el presidente de Federación Agraria Argentina. También le formulamos la pregunta de acerca de cuáles son las prioridades que debe tener en cuenta un próximo gobierno para con el campo, pero además le dijimos si efectivamente están planificando algún tipo de reunión entre la mesa de enlace que integra Federación Agraria y los candidatos a la presidencia o a las gobernaciones. Bueno, yo creo que tenemos que tener un mismo idioma, tanto para hablar hacia adentro como para hacia afuera del país en cuanto a la paridad cambiaria. Hay que lograr eso, que tengan un mismo lenguaje, y por otro lado, las retenciones, principalmente generando la escala necesaria desde el pequeño productor, que se retiren. Y en las economías regionales no solo que se retiren, sino que el daño que provocaron en producciones que quizás llevan 5 a 7 años prepararlas, han hecho una degradación muy fuerte que hay que volver a sustentarla, financiar al productor para que vuelva a tener capacidad productiva, para que cumpla con o satisfaga la capacidad ociosa que tienen las industrias, y de esta manera ocupar el rol que hay que ocupar a nivel mundial. Pues yo creo que eso es esencial, tener el financiamiento adecuado y tener el escalonamiento impositivo. Hablando con gente de Brasil, ellos tienen en el productor chico, la escala paga el 5% de impuesto a la ganancia, el productor mediano el 15% y el productor grande el 25%. Yo creo que es la lógica para que todos puedan jugar con una preservación de cada una de las escalas, y que principalmente el productor más chico, la familia, el agricultor familiar, viene a preservar el entramado rural del interior del país, y eso yo creo que es muy importante, sin desmerecer a ninguna escala, pero darle oportunidades a todos en una Argentina que tiene que ser federal, que tiene diversidad productiva, climática, y que tiene las condiciones necesarias para hacer lo que no es que no fue el granero del mundo, y tiene la capacidad productiva para hacerlo. Los candidatos a presidente y sus equipos se acercaron a la mesa de enlace o a Federación Agraria para ver cuáles son las necesidades agroindustriales que tienen. Bueno, nosotros hace muy poco tiempo llevamos nuestras propuestas al Congreso, pero a los candidatos en sí todavía no hemos tenido ese intercambio necesario que hay que tener, que creo que es lógico que tengamos ese intercambio,
porque nosotros necesitamos que los candidatos, obviamente que de entre ellos va a haber uno que va a comandar y los restantes van a ser la oposición, necesitan todos tener nuestra propuesta para que esté en agenda, para que se puedan aplicar esas políticas, se discuta esa política y se transforme en política pública, que es lo que está faltando en Argentina. Saben que la semana pasada hubo una convocatoria por parte de la Secretaría de Agricultura de la Nación, dando cuenta de los nuevos indicadores de análisis económicos e informes para la campaña agrícola. Allí estuvimos con nuestras cámaras y estuvo preguntando nuestra compañera de tareas, Damián Sierra. Bueno, nos importa mucho que el sector tenga información que no puede acceder de otra manera. Esta es información pública, hay muchos datos que tienen secreto fiscal o que tienen secreto estadístico. Nosotros podemos procesarlo y compartirlo con los distintos sectores para que conozcan bien la realidad de su sector, el tamaño, el crecimiento, las tendencias, la producción que hay y cómo se está comportando el movimiento de esa producción, cuánto en stock, cuánto se está vendiendo, cuánto se está exportando. Esa información para nosotros es de fácil acceso, es muy difícil procesarla, pero estamos logrando hacerlo para poder transformarlo en información y volcarlo al sector. ¿Cómo es el sistema de obtención de este tipo de datos? Bueno, hay trabajos que se hacen en conjunto entre distintos ministerios. Uno de ellos es el CISA, por ejemplo, que es la declaración de siembra y de stock que se realiza vía FIP, pero que se comparte con nuestro ministerio, y podemos trabajar esa información y poder agregarla de forma tal de que eso sea una información para compartir con todas las cadenas y ver qué comportamiento tienen, si estamos llegando a las mismas estimaciones de siembra, de cosecha, de producción, o si esas diferencias son, o si estamos muy en sintonía, ¿no? Si hay diferencias o no. Claro, ¿cómo es el trabajo también de coordinación o de cotejo con los datos que puedan llegar a aparecer del sector privado, de las cámaras? Bueno, lo que habitualmente hacemos es cuando vemos un dato que sea parecido o diferente al que tenemos, convocamos enseguida a esa cámara para compartirlo, discutirlo, ver dónde pueden estar los errores. Lo hacemos permanentemente con el sector de maní, con girasol, lo hemos hecho con trigo, lo hacemos con maíz y vamos compartiendo la información, y donde ven algunas diferencias o algunos datos llamativos, podemos trabajar en profundizar el dato y ir un poco más en profundidad. ¿Qué tipo de informes son los que se elaboran a partir de la obtención de estos datos? Bueno, en general, habitualmente usamos un modelo, pero algunas cámaras nos piden algún dato preciso en particular con algo, ¿no? Lo que hacemos es ver cuántos productores por campaña están participando en la actividad, en el cultivo que corresponda. También vemos cuánto es la superficie, en qué departamentos está creciendo más, en qué departamentos está reduciendo, o qué provincias crecen. Se ve una tendencia creciente en esas producciones, y compartimos toda esa información. A su vez también todo el movimiento que se da de granos con cartas de porte, a ver cómo viene la cosecha y cuánto se viene transportando el grano o a plantas de acopio o a exportación, o que queda en silo bolsa en los campos, etc. Para todas las personas que quieran acceder a este tipo de información, queda publicado. Sí, cada vez estamos incorporando más información en la página web de la Secretaría de Agricultura. Esta información queremos que sea pública, cada vez crecemos más en la información, los equipos no son tan grandes, pero bueno, a medida que podemos avanzar con eso, vamos agregando datos ahí para que el sector acceda directamente. Y lo que no podemos todavía publicar, porque no llegamos a tiempo para perfeccionar el dato, sí lo compartimos en reuniones con las cámaras para que ese dato por lo menos quede en conocimiento de los actores del agro, y que a medida que lo vayamos perfeccionando y lo podamos publicar, quede el acceso de todos también. Por último, a partir de la obtención de estos datos, imagino se sacan un montón de conclusiones. ¿Cómo es que se trabaja desde la Secretaría a partir de justamente las conclusiones que se van obteniendo? Sí, sin duda, no solamente tenemos información muy buena como para entender el comportamiento y en el corto plazo, ¿no? O sea, en tiempo casi real de lo que está pasando, sino que además es sumamente útil para hacer políticas públicas acertadas, ¿no? O sea, políticas públicas activas para que el sector crezca en producción, tenga
oportunidades de crecer en la producción y saber dónde hacer hincapié en los beneficios o en las medidas que se toman con el sector para hacer crecer la producción. ¿Qué es lo que está ocurriendo en las principales zonas productivas de la República Argentina? Agroclima en Chacra TV. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. En la República Argentina, la primera etapa de la perspectiva comenzará con tiempo frío, provocado por el ingreso de una masa de aire polar en los días precedentes. Pero los vientos del trópico retornarán con moderada energía, causando un rápido ascenso térmico, con temperaturas algo sobre lo normal en el norte del área agrícola y bajo lo normal en el centro y el sur. Paralelamente se producirá el paso de un frente de tormenta con actividad muy débil que solo provocará lluvias sobre el norte argentino y el Uruguay, una región que lo está necesitando, mientras que la mayor parte del área agrícola recibirá aportes escasos a nulos. Ahora, en el caso de la cordillera sur, habrá fuertes tormentas. Junto con el frente arribará una masa de aire polar de moderado vigor, provocando un descenso térmico que dará varios días de tiempo frío, pero solo las zonas serranas y cordilleranas, junto al sur de la región pampeana y el este del Uruguay, experimentarán el riesgo de heladas localizadas. Hasta acá lo que corresponde a nuestro territorio, a nuestro país. Ahora sí, Estados Unidos comenzará una semana con lluvias de muy variada intensidad, dejando a varias zonas con aportes insuficientes, es decir, se remarca la sequía, pero también entrarán vientos del norte con moderada energía, provocando un descenso térmico con mínimas bajo lo normal en partes del cinturón maicero. Los vientos del trópico retornarán con vigor, causando máximas sobre lo normal en gran parte del centro y el sur del área agrícola norteamericana, mientras su porción norte experimentará registros en el rango medio. Así termina junio y empieza el mes de julio. Y te contamos ahora cómo va a seguir el tiempo aquí en la ciudad de Buenos Aires, en este caso con datos del Servicio Meteorológico Nacional. Para lo que resta del martes, nublado, 16 la mínima, 22 la máxima, porque las lluvias estarían llegando el miércoles con tormentas aisladas, 15 grados de mínima y 19 grados de temperatura máxima. El jueves, parcialmente nublado, 11 grados la mínima, 16 grados centígrados la temperatura máxima que se pronostica. Final para esta edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, gracias. Nos reencontramos en cualquier instante. 6, 5, 4, 3, 2, 1, y 6. Son solo 6 pasitos, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6.